Mientras Haeso doblaba la ropa recién lavada, el murmullo del televisor llenaba el pequeño departamento. No prestaba verdadera atención hasta que una transmisión en vivo capturó cada uno de sus sentidos. En la pantalla, una mujer relataba una historia sentimental marcada por la devoción y la desilusión. Hablaba de un hombre que había llegado a su vida justo cuando ella se encontraba más frágil. Con palabras suaves, miradas certeras y una comprensión casi peligrosa de la soledad femenina. Halagada por aquella atención, terminó entregando su confianza sin reservas. Pero el hombre nunca fue un libro abierto. Algunos días permanecía a su lado envolviéndola en ternura. Otros desaparecía sin dejar rastro. Y aunque juraba amor por ella, su esencia seguía siendo un misterio. Con el tiempo, la mujer comprendió que quizá no había sido amada sino utilizada. Además, comparó a aquel sujeto con un parásito emocional, uno que se alimentaba del sufrimiento y de los corazones rotos. El relato terminó, pero en la mente de Haeso algo quedó vibrando. Una sensación incómoda, familiar. Sin quererlo, comparó aquella historia con su propia realidad. Taeha no parecía alguien interesado en su dinero. De hecho, ella no tenía nada que ofrecer en ese sentido. Pero, ¿y si lo que buscaba no era riqueza, sino la satisfacción de poseerla? El simple impulso de cumplir la fantasía de seducir a una mujer mayor, vulnerable y marchita. Las dudas se deslizaron entre sus pensamientos como agua fría. Esa noche buscó refugio en la almohada, pero el descanso no llegó. Quizás por eso, al día siguiente en el restaurante, Haeso le pidió un consejo a su compañera de trabajo, quien tras escuchar su propia versión de los hechos manifestó una respuesta inmediata, cruel y contundente. La chica le insinuó que su amante era un gigoló, un oportunista y alguien que solo quería aprovecharse de ella. Haeso recibió aquella advertencia envuelta en experiencias ajenas, ya que basada en sus propias vivencias, su amiga mencionó que hombres así eran comparables con las garrapatas. Expertos en succionar autoestima, afecto y seguridad hasta dejar a sus víctimas vacías. Fue entonces cuando la pregunta inevitable surgió: si alguna vez ella había sostenido económicamente a ese hombre. Haeso recordó los pequeños obsequios que le había dado, pero dudaba que Taeha se hubiese acercado a ella en busca de algún apoyo económico. Después de todo, la balanza de atenciones se inclinaba a su favor. Él había dado más. No solo había renovado su guardarropas por completo, sino que también le ofrecía protección, atención y compañía. Si alguien resultaba perjudicado en esa relación, era Taeha, quien a su corta edad tenía un futuro brillante y exitoso por delante. Ella, en cambio, era una mujer divorciada, sin patrimonio, cansada de la vida y con una existencia sin brillo. Si Taeha hubiese buscado algún provecho material, habría huido al descubrir su miserable y precaria existencia. Pero aún así, él decidió quedarse a su lado sin pedir nada a cambio.
No obstante, la poca información que Haeso tenía sobre la vida privada de Taeha la hacía desconfiar de sus verdaderas intenciones. Cada vez que ella intentaba conocerlo mejor, él evadía sus preguntas con respuestas vagas. Además, Taeha también solía desaparecer de su vida por pequeños periodos de tiempo, dejando tras de sí un extraño aroma a un perfume caro que no le pertenecía. De repente pensó en la posibilidad de que su amiga tuviera razón. ¿Y si realmente Taeha trabajaba como un gigoló seduciendo mujeres para costear su caro estilo de vida? Eso explicaría su elegancia, aquellos trajes impecables, los accesorios lujosos y los horarios impredecibles que manejaba tras la fachada de un trabajo común. Tal vez aquellos detalles eran la evidencia del por qué Taeha evitaba hablar de su vida privada, de su trabajo y de su entorno personal. Pensar en esa posibilidad hizo que sus más profundos miedos se adueñaran lentamente de sus pensamientos. La idea de que otras mujeres pudieran caer rendidas ante los encantos de Taeha la carcomía más de lo que estaba dispuesta a admitir. En ese instante recordó un fragmento de su pasado junto a Mincheol, una época donde su ex esposo también llamaba la atención de otras mujeres a su alrededor. En aquel entonces los amigos de Mincheol la cuestionaban por ser un obstáculo en su vida, mencionando que, de no ser por ella, Mincheol habría tenido la oportunidad de vivir cómodamente junto a una mujer adinerada. Con el paso de los años, incluso Mincheol comenzó a creer en aquel relato y terminó culpando a Haeso de haberlo arrastrado a una vida miserable. Durante sus 13 años de matrimonio, Haeso nunca tuvo el coraje suficiente de pedirle a Mincheol que no se dejara sacudir por comentarios ajenos. Nunca pudo convencerlo de que trabajando juntos ambos superarían cualquier obstáculo hasta encontrar la felicidad. Pero en ese entonces era demasiado joven, y en lugar de expresar con franqueza sus verdaderos sentimientos, se limitó a guardar silencio. Se conformó con sostener sus manos cansadas, esperando que algún día él comprendiera que, aún en la miseria, ella habría querido permanecer siempre a su lado. Por desgracia, ese día nunca llegó. Ahora, a sus casi 34 años, herida y desgastada, Haeso ya no quería repetir el mismo error. Esta vez no guardaría silencio hasta perderlo todo otra vez. Quizás por eso llamó a una inmobiliaria durante su breve descanso. Concertó una cita para ver apartamentos modestos que se ajustaran a su limitado presupuesto. Seguramente tendría que conformarse con una casa estrecha y humilde. Pero si Taeha estaba dispuesto a vivir con ella, entonces cualquier espacio podría convertirse en un hogar. En el fondo, Haeso quería ofrecerle a Taeha un espacio seguro donde pudiera descansar a partir de ahora. Incluso se convenció de que si aquel joven cargaba con deudas o sombras que lo obligaban a ejercer la prostitución, ella lo ayudaría a dejar ese oscuro mundo. No importaba si para ello debía exigirse nuevamente hasta el límite con 3 o 4 empleos para costear los gastos. Su propósito era más que firme, quería cuidar de Taeha. Sin embargo, una última pregunta persistía clavada en lo más profundo de su pecho.
¿Temía por la infelicidad de Taeha o simplemente no soportaba la idea de que él pudiera pertenecer a alguien más? ¿Era preocupación o simplemente celos? Muy lejos de las dudas que carcomían a Haeso, Taeha se movía con una calma impecable. Aquella tarde había cruzado las puertas de una de las joyerías más prestigiosas de Seúl. Un santuario de luces blancas y vitrinas relucientes donde cada pieza parecía guardar un juramento eterno. Caminó despacio entre los mostradores, observando cada anillo con una concentración casi reverente. No buscaba simple belleza, buscaba destino. Aunque no conocía la medida exacta de los dedos de Haeso, había sostenido sus manos suficientes veces como para recordarlas. La suavidad de su piel, la forma de sus nudillos, la delicadeza frágil de sus dedos. Con esa memoria como guía, escogió una sortija coronada por una piedra de pureza excepcional. Y luego ordenó que fuese ajustada a las dimensiones que llevaba grabadas en su mente. Como si su recuerdo fuese más confiable que cualquier instrumento de medición. Detrás de él, Lee observaba en silencio. Su incomodidad crecía con cada nuevo paso de su joven maestro dentro de aquel mundo de promesas irrevocables. Durante las últimas semanas, Taeha había visitado múltiples joyerías, adquiriendo piezas de una exclusividad desmedida. En su departamento reposaban ya varios anillos, suficientes para cubrir cada dedo de Haeso con juramentos distintos. No era una compra impulsiva, todo parecía ser parte de una ceremonia anticipada. Entonces Lee comprendió con una punzada de culpa que parte de aquello podía haber sido provocado por él mismo. Tiempo atrás había hablado sobre los vínculos del matrimonio, sobre la carga de formar una familia, sobre los compromisos que atan a dos personas más allá del deseo. Su intención había sido sembrar prudencia en Taeha, pero en lugar de contenerlo, había encendido algo más profundo. Una idea que germinó silenciosa y que ahora florecía en obsesión. Se preguntó si su joven maestro realmente contemplaba unir su vida a la de aquella mujer. Aún así decidió no intervenir, no otra vez. No tocaría nuevamente el tema del matrimonio. A veces ignorar era más seguro que intentar detener una corriente que ya había encontrado su cauce. Y Taeha, con el anillo elegido, sonreía con serenidad, como si el futuro ya le perteneciera. Esa noche, Arin caminaba sin rumbo por las calles iluminadas de la ciudad, dejando que el frío nocturno le acariciara el rostro como un intento inútil de despejar su mente. Sus pasos eran lentos, casi vacilantes, como si cada baldosa guardara el eco de la discusión que había marcado la noche anterior. Minseol había insistido una vez más en usar preservativos durante sus encuentros sexuales. Lo hacía con una firmeza que no admitía debate, pese a conocer el deseo ardiente de Arin de concebir un hijo, de sellar su relación con una vida nueva que los atara para siempre. La negativa de él no vino acompañada de explicaciones, ni de promesas, ni de planes futuros. Solo un silencio tajante. Después se había dado la vuelta y se había entregado al sueño, dejando a Arin sola con sus preguntas. A la mañana siguiente, el amanecer la encontró despierta.
Sin permitir que la duda se asentara demasiado, salió de casa y entró a una farmacia para comprar una prueba de embarazo con las manos tensas y la respiración contenida. El resultado llegó rápido, demasiado rápido, y con él una disección que se hundió en su pecho como una piedra en aguas quietas. Buscando no ahogarse en su propia frustración, citó a su mejor amiga en una cafetería. Frente a una mesa pequeña y bebidas tibias, Arin dejó escapar todo lo que había estado conteniendo. La angustia de no estar embarazada. El temor de que Min-seol nunca deseara un futuro junto a ella. La necesidad desesperada de aferrarlo a su vida de cualquier manera posible. Su amiga la escuchó con paciencia, pero en su mirada habitaba una preocupación sincera. Para ella, Arin era demasiado joven para cargar con una responsabilidad tan irreversible. Un hijo no era un ancla para retener a un hombre, sino un destino que exigía convicción y estabilidad. Intentó hacerle ver que apresurarse podría destruirla más adelante. Que Min-seol no era un hombre al que realmente conociera por completo. Que su amor no debía convertirse en un sacrificio ciego. Pero Arin no estaba dispuesta a escuchar. Su orgullo se alzó como un muro y su voz se endureció en defensa de Min-seol. Para ella, él era un hombre herido, incomprendido, alguien que necesitaba amor suficiente para sanar. Y ella estaba decidida a ser quien lo sostuviera, aunque eso significara perderse a sí misma en el proceso. Se marchó de la cafetería sin mirar atrás, convencida de que amar era resistir. Convencida de que retenerlo valía cualquier precio. En la floristería el tiempo transcurría lento, impregnado del aroma dulce de los pétalos recién cortados. Haeso movía sus manos con diligencia mecánica, atando ramos, limpiando hojas marchitas, ordenando colores que parecían más vivos que ella misma. Esperaba el final de su turno como quien espera una tregua silenciosa. Fue entonces cuando su teléfono vibró con un mensaje de Taeha. Decía que aquel día tenía libre y que la estaría esperando cerca de su trabajo, deseoso de pasar tiempo a su lado. La sorpresa la inmovilizó por un instante. No era fin de semana, no era una fecha especial. Un día libre repentino en la vida de Taeha resultaba extraño. Y sin quererlo, las palabras de su compañera resonaron en su mente como una campana de advertencia. Desconfiar, no entregarse con facilidad. No creer en hombres demasiado atentos. Las sospechas que había intentado reprimir comenzaron a agitarse nuevamente. Aún así, la culpa brotó con rapidez. Taeha nunca le había pedido dinero. Nunca la había presionado, nunca había exigido nada a cambio de sus cuidados. ¿Cómo podía llamarlo oportunista si era ella quien siempre recibía más de lo que ofrecía? En el fondo se preguntó si un joven de mirada clara y sonrisa tímida podría ser realmente un depredador disfrazado de ternura. La idea le pareció cruel, pero no logró borrarla. Para alejar esos pensamientos respondió al mensaje con ligereza, preguntando si quería escuchar una historia de miedo mientras la esperaba. La respuesta de Taeha llegó casi de inmediato, complacida y curiosa.
Entonces Haeso comenzó a escribir. Le contó sobre el viejo motel donde había trabajado como recepcionista nocturna, sobre el rumor que corría entre algunos clientes que decían que allí aparecía un fantasma, un hombre alto, pálido, elegante y absurdamente hermoso. Un ser que observaba en silencio desde las sombras. Según un huésped habitual, una noche aquella figura lo había hipnotizado con la mirada. Además lo había guiado hasta un automóvil extranjero, llevándolo a un hotel de lujo con todos los gastos cubiertos. Para ese hombre había sido la noche más extraordinaria de su vida. Desde entonces regresaba al motel con la esperanza de volver a encontrarse con aquel espectro. Sin embargo, Haeso añadió que ni ella ni la dueña del lugar habían creído jamás en esa historia, que probablemente todo había sido una fantasía nacida del alcohol y la soledad de aquel sujeto. Cuando Taeha terminó de leer, una sonrisa ladeada se dibujó en su rostro, porque él recordaba perfectamente aquella noche, porque él era el protagonista detrás de la historia de aquel huésped. Recordaba las sombras del motel, recordaba la imagen de Haeso dormida detrás del mostrador exhausta. Recordaba haber observado desde lejos sin atreverse aún a acercarse. En aquel entonces le bastaba con vigilar su entorno, de asegurarse de que nadie la molestara, que ningún cliente abusara de su descanso. Cuando alguno de ellos insistía demasiado, Taeha intervenía en silencio, ofreciéndoles hospedaje en hoteles de alta categoría. A veces incluso alquilaba todas las habitaciones del motel para que Haeso pudiera dormir sin interrupciones. Por supuesto, ella nunca lo supo. Nunca notó la presencia que orbitaba a su alrededor como una sombra protectora. En esos días su mirada solo existía para el hombre que llamaba esposo, y eso la hacía invisible al mundo que Taeha construía en secreto a su alrededor. Al principio no quiso intervenir en su vida, solo deseaba que ella estuviera bien, que no enfermara, que no llorara en soledad, que al menos alguna vez pudiera sonreír. Pero con el tiempo comprendió algo irreversible. Haeso no era feliz. Min-seol no la cuidaba, y bajo esa compañía ella se marchitaba lentamente. Fue entonces cuando Taeha tomó su decisión. Haría lo que fuera necesario para verla florecer de nuevo, aunque eso implicara ensuciarse las manos, aunque significara destruir la raíz que la mantenía atada a un pasado miserable, aunque tuviera que arrancar a Min-seol de su vida con violencia silenciosa y paciente. También deseaba venganza por cada noche en que Haeso había dormido con lágrimas secas en el rostro, por cada herida que aquel hombre había dejado en su alma. Pero ahora que su plan comenzaba a cumplirse, una duda emergió como una grieta invisible. ¿Qué ocurriría cuando Haeso conociera toda la verdad? ¿Podría perdonarlo por haber intervenido en su matrimonio? ¿Por ser el responsable de mover los hilos que llevaron a la ruina de Min-seol? Taeha creía con devoción absoluta que todo había sido por ella para devolverle la luz, para hacerla sentir viva otra vez.
Solo esperaba que, cuando llegara ese día, Haeso también pudiera verlo de esa manera, y no como el verdadero fantasma que había acechado su vida desde las sombras. Así que con esto damos por finalizado este resumen de la 23ª parte del manhwa Lágrimas en las flores marchitas. Si llegaste hasta esta parte del video, comenta la palabra mentiras en la caja de comentarios. De este modo puedo conocer quién se queda hasta el final del video y responder con un mensaje especial para los seguidores más fieles. Si quieres la siguiente parte de esta historia, no olvides activar la campanita y reventar el botón de likes. Te invito a seguirme en mis redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción de este video. Sin nada más que decir, me despido de ustedes. Adiós.